Los herejes opinamos. Este es nuestro editorial. Cada semana que transcurre de este año, parece que vamos superando distintas etapas en cuanto a la gravedad. Por eso es necesario volver el reloj atrás, poner en perspectiva la mirada, analizar con un prospecto más amplio que el inmediato. He dicho en estas columnas que los tiempos venideros serían complicados, difíciles. Sin ir más lejos, el domingo pasado inicié el editorial diciendo que en consideración del momento que atravesábamos, me había llamado a silencio durante casi 2 meses. Evitando sumar preocupaciones o cargas emocionales a quienes nos eligen cada domingo. Eso se llama mesura. No es cobardía ni tampoco una rendición. Es hacer una lectura hacia afuera de los tiempos que vivíamos, desde alguien que ya vivió otros tiempos complicados, entendiendo instintivamente cuándo es mejor llamarse a silencio que seguir apostando al estallido. Pero los actores principales no entienden de estos tiempos, sino solo de los propios, de sus necesidades personalísimas y egoístas, y no tienen ninguna intención de moderar sus actos o palabras. El propósito de cuanto peor mejor parece ser su único objetivo y se va cumpliendo. Lo importante sigue siendo resguardar el propio pellejo. Hoy vemos a todo el arco político en una sola foto. Oficialismo y oposición en una tragicomedia, luciendo como hermanitas de la caridad compungidas, repudiando, falsamente en algunos casos, el intento de asesinato de la señora vicepresidenta de la Nación. La palabra repudio se multiplicó por millares en los últimos días. Pero, ¿alguien se tomó el trabajo de saber qué significa la palabra repudio? Repudio es un sustantivo que significa rechazo o negación de algo. Repito, rechazo o negación de algo. Ese algo puede ser una persona, una idea o un acto, que es vergonzoso, indigno o infame. Proviene del término latino repudium y a su vez se conforma de la palabra pudet, que quiere decir provocar vergüenza, y el prefijo re, que quiere decir retroceder, volver hacia atrás. Precisamente son vergonzosos, infames, indignos y provocan vergüenza ajena. Los mismos que horas antes declaraban cosas tales como: los muertos los ponemos nosotros. Frase de la senadora Juliana Di Tulio, que pide por terminar el discurso del odio. ¿Por qué no empezamos por casa, Juli? ¿Te parece? O una más esclarecedora aún.
Los de Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista. Definición del diputado Máximo Kirchner, otro incitador permanente, jefe de la Cámpora. También, hace unos días atrás, el presidente de la Nación y el juez Ramos Padilla, jugueteando con la idea de que el fiscal Luciani se podía suicidar, como Nisman. La violencia engendra más violencia. Crece exponencialmente y un día el boomerang volvió. La vicepresidenta atacando a Patricia Bullrich, sugiriendo que sus declaraciones fueron hechas bajo los efectos de algo que haya tomado. Sus ataques a los medios, la justicia, al campo, a Macri y su gobierno, a todo aquello que se interponga frente a sus deseos de totalitarismo sin observar conducta ni recato alguno, ni siquiera respetando su investidura. Siempre desafiante, siempre disruptiva, como si estuviera por encima de todos y de todo. Exégetas de la palabra, dueños de la verdad, profetas del odio, que hoy piden piedad. Nos olvidamos de cuando ponían fotos de periodistas u opositores para que la gente en la plaza los escupiera. Nos olvidamos de los helicópteros en las marchas durante el gobierno de Macri, de la quema de muñecos con la figura del expresidente. Nos olvidamos del 38 arriba de la mesa de negociaciones de Moreno. Nos olvidamos de cuando hacían despedir a aquellos que tuvieran el descaro impropio de cuestionarlos en los medios. Nos olvidamos de la muerte del empresario pesquero Raúl Cacho Espinosa en 2003, denunciada entonces por Lilita Carrió. Cuando en el sur se discutían los derechos de pesca entre Espinosa y una empresa de españoles con Arpesa, que casualmente financió la campaña de Néstor Kirchner. Nisman mismo, que horas antes de presentar su alegato fue convenientemente silenciado cuando decía tener las pruebas de la connivencia con Irán para encubrir los atentados a la AMIA y Embajada de Israel. Nos olvidamos del ataque a la inmobiliaria que nombró la entonces presidenta y a la que le cayó la FIP, el jubilado miserable de los dólares para el nieto. Cuando se jactan de romper silobolsas en los campos, de tratar a todos de oligarcas y cipayos, dos vocablos que son ineludibles a la hora de la defensa de sus difusos e insolados ideales. Los mismos que se enorgullecen en entrevistas del éxito de la contraofensiva montonera, diciendo que provocó la caída de la Junta Militar y no fue la Guerra de Malvinas. Los que defienden la violencia RAM y sus líderes pseudo mapuches, la violencia verbal, física y económica de Milagro Sala. Estos piden mesura, cordura, apaciguar los ánimos. Irritaron tanto que no solo no podrán frenar el monstruo, sino que ya se desmandó y no cree ni responde a ninguna de sus consignas. Claro que nada de esto justifica el hecho de un intento de homicidio, para nada. Pero no pidan lo que no otorgan. Ahora necesitan una tregua. Cuando la bala no salió y todo el montaje posterior de la historia tiene grietas profundas, suspicacias por todos lados y actuaciones cuando menos sospechosas, ¿no se preguntan por qué en las redes sociales estallaron los memes del descreimiento generalizado de la gente, la burla sobre un hecho semejante? Y sobre esto, que era una sensación personal a raíz o a través de lo que veía, hoy tengo datos que después se los voy a contar, datos fidedignos.
¿No les muestra claramente el clima de rechazo que producen? Porque, como en la fábula del lobo, tantas veces mintieron diciendo que venía, que cuando en realidad vino, ya nadie les creyó. Y el lobo, igual, hizo su tarea. Un presidente que berrea acusando a la justicia, a los medios y a la oposición del clima que propició el hecho, aislándose de las mismas responsabilidades que le caben en ella. El mismo presidente que hace 3 años recorría esos mismos medios que hoy critica, junto a la oposición que hoy critica y clamando por la justicia que hoy también critica, diciendo, cuando menos, que Cristina Fernández de Kirchner era una chorra corrupta ayer, y hoy él dice, porque la conoce, que es una mujer honesta, si pensamos que sus palabras son de un origen bastante fariseo. ¿No es violencia este nivel de hipocresía y mentiras? ¿No es generador de violencia un presidente que se sienta en un estudio de televisión a decir que ojalá al fiscal Luciani no se le ocurra suicidarse como a Nisman? Haber declarado feriado nacional el día viernes pasado fue un exceso de genuflexión para reparar su relación con quien lo sentó ahí y hoy no sabe cómo hacer para reparar ese error sin tirarlo por la borda a que se lo coman los tiburones por inservible. Alberto Fernández ha quedado como lo que es, un incapaz, un hipócrita. Nunca fue otra cosa más que un títere, un inútil con un poder que no supo, no sabe ni sabrá manejar, entre otras cosas porque ese poder nunca lo tuvo, no lo tiene ni lo tendrá. Marcos Novaro, en diálogo con Marcelo Longobardi, este viernes lo definió así: Alberto Fernández es un farsante que de moderado no tiene nada. El presidente ha roto todas las barreras. En su desesperación por tener protagonismo, es el más salvaje de los kirchneristas y es patética su actitud. El presidente que tenemos no es solamente irrelevante, es un destructor. Como ha perdido toda capacidad de hacer otra cosa, se ha convertido en un promotor del caos. Germán Martínez, santafesino, líder de la bancada de diputados del Frente de Todo tras la renuncia de Máximo Kirchner para no votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se fue de un móvil cuando un periodista, Pepe Gil Vidal, le preguntó sobre la responsabilidad del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y los custodios asignados a la vicepresidenta frente al intento de asesinato. Martínez se ofendió. ¿Qué pasó con la mesura que piden, Germán? ¿Quién va a dar las explicaciones sino ustedes que están en el poder? ¿No repudió esta vez el trabajo del Morsa? El Morsa, el triple crimen de General Rodríguez. Caramba, más violencia. Y además, el jefe de la inteligencia, nuestro inteligentísimo Agustín Rossi, ¿a dónde estaba? A nadie mejor que a él le cae la teoría del lobo solitario, porque de esa manera podrá esquivar su responsabilidad en la prevención del caso. Juntos, oficialismo y oposición, salieron a condenar, a repudiar el intento de magnicidio. Lo mismo hizo nuestro invisible gobernador Omar Perotti. Sin embargo, ni diputados, ni senadores, ni el gobernador, ni el presidente, ni nadie dijeron ni mu de los 31 muertos en Rosario durante este agosto. Se ve que esas muertes son menos repudiables que un intento de pegarle un tiro a un político, sea quien sea. Porque como dije el domingo pasado,
El sismo Luciani hizo crujir las estructuras de la corporación política que hoy se ve concretamente amenazada y salen a mostrarse unidos en la desgracia. Si era un loquito, un lobo solitario, un sicario de cartón pintado o un garoto de Ipanema, no cambia nada. El mensaje está lanzado. Ahora, ¿qué detiene a otro loco que decida atacar a otro político? Nada. Ya probaron que se puede, que es bastante sencillo. ¿Habrá sido este el prólogo de un futuro episodio? De oficialistas y oposición, si se comprueba el hecho de que actuó solo, la amenaza se cierne y multiplica por cada hombre, mujer público. La anarquía total a la que nos llevaron. Porque el gobierno se desentiende, acusando y haciendo lo que mejor hace, victimizándose, eludiendo su parte, gran parte de culpa en la escalada de violencia en la que estamos inmersos. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Sindicalistas, periodistas, actores, actrices, todo el arco que apoya el kirchnerismo salió a gritar esta consigna luego de la lectura de los alegatos del fiscal Luciani. Los mismos bárbaros que violentan las normas de convivencia y la igualdad ante la ley, que levantan el dedito acusador, que hacen operaciones de prensa, son los mismos que hoy piden por la paz. ¿En qué quedamos? ¿O acaso el monopolio de la violencia es exclusivo de ustedes? Qué raro ustedes, que son tan inclusivos. Mayra Mendoza ahora aboga por la paz. Y hasta ahora, sábado mediodía, cuando escribí esto, domingo a la noche, corrijo, en su mensaje de paz y concordia, más bendiciones y deseos de abrazos y besos a todos. ¿O nos olvidamos de las barbaridades que dijo la semana pasada? Mientras tanto, la revolución de los mansos o la odisea de los giles sigue por otro camino. En ese otro país, el de la no violencia, en el que el viernes no fue feriado y se trabajó. Ese país no repudió porque no tiene nada de qué arrepentirse, nada de qué avergonzarse o nada que negar. Ese país es ese otro país que con mirada socarrona y labios apretados vio de reojo el show y siguió con su vida. Sin marchas ni movilizaciones, sin banderas ni gritos, solo fueron a hacer patria, a trabajar como todos los días. Enfrentando lo que esté hecho hoy, trata de disfrazar, de camuflar y ocultar. Todo lo que estamos viendo es un intento sórdido por no mostrar una inflación descontrolada, tarifazos que generan más alzas de precios, de alquileres, de colegios, de prepagas, de combustibles. Operaciones de prensa con amagues de devaluación, recordarán el domingo pasado, al cierre del programa, lo que le contábamos. Brevemente y una palabra que lo define: caos. Un país sumido en el caos, más aún desde la lectura del alegato de Luciani. Desde entonces hemos entrado en una espiral de violencia incontenible, insostenible, que sume en el miedo a la población, en la desesperanza, en el hartazgo, el hastío, y todo esto forma un caldo idóneo para el desarrollo de locuras como la del jueves. Un tarado con ansias de estrellato que le gatilla en la cara a la vicepresidenta. Escucharemos miles de teorías en estos días, disparatadas,
sensatas, insensatas, interesadas, imparciales, mentirosas, los que lamentan lo que sucedió y en realidad solo lamentan que no salieran las balas. Escucharemos de todo. Vos, sé más inteligente, tomá distancia, jugá de espectador y hacé tu juego. Pensá bien, no le creas ni a unos ni a otros. Solo poné en claro que mientras todo esto pasa, a lo único que sí le siguen pegando un tiro todos los días es a tu vida. Esa que se va mientras ellos juegan su juego egoísta en un House of Cards de entrecasa tan berreta y pueril que da un repudiable asco.